Me subí a ese tren sin ningún destino. Nada tengo que explicar. Me empecé a alejar de aquellos caminos que me hicieron uno más, cantando una canción que no hable más de amor, tocando en re mayor, sin dudar, vivir sin mirar atrás, viajando a ningún lugar, lejos de aquí. En cada estación suben ilusiones que las vías crecerán. Oh, la velocidad marcha sobre acero y en el viento mi verdad. La música. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Hola a todos. Aquí desde la FM 89.5 Radio Municipal General Rodríguez. ¡Wow! Estamos ahí remando para llegar al fin de este año. Viviendo y sin llegar atrás, ¿quién les habla? Mahue Cabral, y al frente mío se encuentra, como siempre, ella hermosa, la amo, la señorita Valeria Degui. Gabriela te iba a decir. Gabriela, bueno. Le mandó cualquiera. Bueno, le mandamos saludos a Gaby de paso, que seguro está escuchando ahí. Claro, era una mezcla de Gaby y Vale. Claro, sí, bueno. ya estamos asumiendo el andrógino, claro, por claro, eso. ahí es, ponele. Sí, Valeria y Gabriel, ahí me estás, bueno, qué sé yo. Ponele que es así. Y bueno, acá en otro episodio de esto que se hace llamar Enlace al Origen. Hoy vengo así a las trastabilladas. Bien, genial. Hola Claudita, regreso de Claudita. Retorno de Claudia. La tenemos a Claudita ahí operando en sonido. Y bueno, nada, nos reíamos recién porque le mandé hoy a la mañana un mensaje a Valeria. Le digo, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Estaba feliz mi biología porque hoy era otro episodio. Veníamos a jugar que éramos locutoras otro ratito más, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Está bueno jugar a eso, está muy bueno. Así que bueno, pero feliz. Medios a los cachetazos, pero feliz. ¿Viste? Sí, qué sé yo. Definamos cachetazo. Sí. Definamos feliz. Cachetazo feliz, decíamos. Sí, bueno, nada. Tratando de ir integrando cuadritos y acá segundo a segundo. Sí. Estamos ahí como cabizbajas en esto de asumir la existencia tal y como viene, ¿no? Uh-huh. Interesante este libro que estaba leyendo, no sé si vos lo empezaste a leer, el de Las mariposas vuelan libres. Sabés que no. Y bueno, aceptar, ¿no?, esta proyección holográfica emitida desde el origen mismo, y nosotros acá como el intermediario, ¿no?, capaz de percibir todos esos elementos, pero bueno, no es para nosotros, es para nuestra propia esencia. O sea, la identidad acá tiene que entrenarse en correrse un poquito a cada instante, ¿no? Y bueno, hay días que se pone interesante y hay otros días que hay que remarla como en dulce de leche. Pero bueno, yo por lo pronto vengo tranqui. Lo que pasa es que con muchas actividades, muchas, y la verdad es que, bueno, a veces me siento como cansada físicamente, especialmente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es un poco de lo que hablábamos hace un ratito, uh-huh, que por más que vos das las charlas, los cursos, los módulos, el proceso actúa y a una velocidad
superior, o sea, entonces, bueno, todo eso va repercutiendo. Sí, sí. Bueno, pero también ocurre que, por lo menos a mí, lo que se me plantea es, digo, bueno, en esta realidad, ¿por qué se me proyecta esto de trabajar sábado y domingo, no? Y me viene resultando como un poquito... O sea, hoy termina la semana para todos. Yo también trabajé durante toda la semana, pero bueno, todo el mundo se anticipa ya al fin de semana, sábado y domingo de libertad, y yo tengo sábado y domingo de jornadas a full. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, entonces es como... Claro. Bueno. Me hace acordar a mí, yo también. Ahí. Yo no termino la semana nunca. Me pasa lo mismo, llega el fin de semana. Claro, y trabajás un montón. Así que bueno, ahí está. Le cuento que hoy es 1 de diciembre, 1 del 12. 1 del 12. Y bueno, será por eso que estamos medio pesadas hoy. Sí, ¿no? Asumiendo esa existencia. Esa densidad. Y bueno, acá estamos informando de todos modos. Bueno, vale... Nada, onda como que podemos seguir, ¿te parece? Hablando un poquito, continuando el tema de sobrepeso, ¿te parece? Estaría genial. ¿Dónde lo habíamos dejado? Porque pasaron como un montón de días donde ocurrieron otras cosas en el medio, ¿no? La semana pasada estuvo Silvana. La anterior había estado Nair. La semana pasada claro. Nosotros, bueno, desarrollamos un poquito de lo que nos había... repercutido en la calendaria, así que claro, y lo tenemos medio como en cuotas y hablábamos mucho todo sobre el amor, ¿no? Pero el amor en toda su integridad y los vínculos. Y bueno, retomamos hacia hace, digamos, unos 20 días atrás que estábamos hablando de sobrepesos y bueno, lo que sí habíamos desarrollado todo lo que era el conflicto del prófugo. ¿Vale? Bien. Claro, estábamos definiendo cuáles eran los conflictos que subyacen al sobrepeso, que están detrás del sobrepeso, porque digamos que para tener sobrepeso lo que vamos a necesitar de base es un conflicto de refugiado o de prófugo, eso lo habíamos explicado, ¿no? Sí. Entonces, que ese conflicto de refugiado o de prófugo que se sostiene en una forma de percibir la realidad, que tiene que ver con sentirse como pez afuera del agua, ¿sí? Por lo tanto, el pez afuera del agua, ¿cómo se siente? Fuera de contexto, siente que es ajeno a esa realidad que está habitando, siente que no tiene capacidad de respuesta o no tiene respuestas para gestionar lo que ese contexto le ofrece. Claro, porque sufre una pérdida de referencia. Exacto, pérdida de referencias. Por lo tanto, hay como... Si dijéramos pérdida de referencia, la referencia casi siempre está en el pasado, ¿no es cierto? Entonces hay como un corte con ese parámetro que antes daba estructura, que daba la pauta para la existencia, y de pronto cuando uno transita este conflicto, toda esa referencia se ve como obstruida, ¿no? Hay como un corte. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno no tiene otra referencia más que la del pasado, ¿no? Acá es muy interesante. Nosotros podemos también, es una referencia completamente lineal y que está seteada en nuestra neurología, pero ¿qué ocurre cuando hay una situación en nuestra vida que nos deja como completamente fuera de todos esos parámetros? ¿En qué nos referenciamos, no? Pues nosotros hablamos de referencia al futuro, ¿sí? Que viene el futuro proyectado desde un aspecto nuestro también de máxima velocidad. Entonces, es interesante trabajar con este punto porque en su momento, ¿no? En ese pasaje de primera etapa evolutiva de la vida hacia la segunda etapa, los seres vivos tuvieron que gestionar esa nueva condición, ¿sí? Pero fue a partir de eso que evolucionaron también, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos nosotros hoy frente a una situación en la que nos sentimos como pez fuera del agua? Claro. Y una de las oportunidades que tenemos es la de cambiar la referencia, ¿no? Especialmente para todos aquellos que conocemos la ley del desdoblamiento del tiempo. Entonces podemos referenciarnos en un pasado que ya está obsoleto, que ya no nos puede informar, ¿sí? En una situación de crisis, el pasado en esta instancia no informa. Entonces somos arrojados a una instancia completamente nueva. ¿Cuál es el recurso que nosotros tenemos
Bien, referencia no lineal a nuestro ser original, y por lo tanto referencia al futuro. Asumiendo qué cosa, un no saber, ¿no? Entonces, ese no saber nos habilita la posibilidad de un nuevo saber, un saber completamente desconocido, ¿no? Entonces es un no sé como la base para un nuevo saber. Claro. Y bueno, eso puede, entonces una crisis de este orden puede habilitarnos una versión completamente nueva. Para eso tenemos que poder reconocer en qué instancia estamos, si estamos parados en un conflicto de este orden, porque en cuanto tomamos conciencia de que estamos parados en un conflicto de este orden, es el momento de cambiar la referencia de manera inmediata, la oportunidad para cambiar la referencia de manera inmediata. Empezando a asumir que no va a venir del pasado, que no va a venir de los parámetros conocidos y ya obsoletos la respuesta. Va a venir desde un parámetro completamente desconocido, ¿sí? Entonces, asumir todos los elementos de esa realidad es asumir también la posibilidad de acceder a un potencial nuevo. Por eso es que decimos, el taller de sobrepeso, o sea, el potencial no asumido, ¿no? Claro, claro. Porque hay una realidad también, ¿vale? La biología va a estar luchando por la supervivencia, ¿no es cierto? Con respecto a ese no sé, o ese cambio, o esa pérdida de referencia, o estar como pez fuera del agua, ¿sí? Y bueno, el tema es que tu biología puede acceder a su máximo potencial cuando vos la desanclás de tu percepción. Porque en un punto tu biología está en una lealtad absoluta a tu percepción, en relación a tu configuración de identidad, ¿sí? Entonces, si tu parámetro de identidad es muy limitado, tu biología va a operar en función de esos parámetros y va a estar limitada también, ¿sí? Claro. Entonces, la enfermedad, los síntomas, sabemos, el sobrepeso incluido entre esas opciones, es un recurso que la biología tiene para acompañarte a tu velocidad dentro de la supervivencia, no dentro de la existencia, ¿no? Pero en la medida que las personas se van como liberando, en la medida que toman conciencia también, ¿no? Se van liberando de esos parámetros estructurales y arrojándose a una referencia no lineal, entonces la biología puede respirar también y bajarse por sí misma porque lo sabe, porque tiene con qué, para bajarse nuevos potenciales y nuevas capacidades de respuesta. O sea, la biología está diseñada para generar capacidad de respuesta y para adaptarse e ir más allá del obstáculo, incluyéndolo al obstáculo, ¿sí? Pero nosotros, nuestra idea opera muchas veces como una interferencia muy grande, ¿sí? Empezando por el hecho de que cuestionamos nuestros síntomas y los juzgamos. Entonces, de hecho, nos medicamos para evitar que se manifiesten, que se expresen. Entonces, de entrada, no estamos vinculados con ese aspecto genuino que es nuestra biología. Estamos desconectados. Claro. Y estamos, digamos, en una pauta de comportamiento que nos lleva una y otra vez a condicionar la manifestación biológica. La biología tiene todos los circuitos necesarios para la evolución. No está el obstáculo ahí. El obstáculo está en nuestra percepción. Y claro, y en la forma en que nosotros tenemos para ver la realidad, en la forma en que tenemos de ver la realidad, que obliga a la biología a ir a esa velocidad, a la velocidad de esa percepción. Claro. Que sería como ir a la velocidad de la interpretación que yo tengo de la realidad. ¿Sí? Porque sabemos muy bien que la biología tiene la capacidad de funcionar en un punto cero. Claro, qué maravilloso, ¿no? ¿Sí? Y como vos decías recién, nosotros vamos a tapar, claro, no sé, el síntoma, el dolorcito, claro, X situación. ¿De qué manera vamos a tapar? A través de todos esos niveles frecuenciales de nuestra percepción que están vinculados a nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros juicios y fundamentalmente el argumento que valida, digamos, nuestro diseño.
Son los programitas con los que estamos cargados Claro, nosotros. pero cuán importante es empezar a reconocer ese argumento para comprender en primer lugar la función, la coherencia que tiene nuestro rol para con ese argumento. Y en la medida que, bueno, que vamos tomando conciencia de eso, podemos ir soltando también todos esos puntitos que nos mantienen anclados. Sí, sí. Así que, bueno, en parte de eso, hay otro conflicto que subyace también al sobrepeso, que es el conflicto de silueta. Sí, lo o habíamos nombrado nosotros. lo que nosotros llamamos también el conflicto de desvalorización estética, ¿no? Este conflicto tiene que ver, está muy ligado justamente a la percepción, ¿sí? Porque nosotros miramos nuestro cuerpo, ¿sí? Y lo que hacemos cada vez que nos vinculamos con la mirada, con nuestro cuerpo a través de la mirada, nosotros vamos a juzgar a nuestro cuerpo, ¿sí? Uh-huh. Y nuestra biología va a reaccionar a esa mirada, ¿sí? Entonces yo proyecto sobre mi cuerpo la misma mirada que un predador, por ejemplo, porque lo juzgo, porque lo rechazo mi forma física, rechazo mi figura, mi forma. Estoy otra vez obstaculizando esta tarea que la biología asume, que es la de sostenerme dentro de la existencia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo voy a juzgar mi cuerpo y mi biología va a reaccionar llevando grasa a los lugares de mi cuerpo que yo critico, que yo cuestiono, que yo juzgo, ¿sí? Entonces, súper importante empezar a tomar conciencia. Fíjate qué importante que es. Las personas que tienen mucho sobrepeso o cuando subimos de peso, en esa instancia, por lo general, rechazamos mirarnos al espejo, ¿sí? Uh-huh. Rechazamos mirarnos al espejo porque no nos gusta la imagen que tenemos. Claro. Entonces, por un lado, empezamos a crearnos una idea que se aleja de la realidad. Pues yo no me miro al espejo es porque estoy imaginando que la forma que tengo no es de mi agrado. Y continúo, digamos, sin mirarme al espejo para no indignarme, ¿no? Para no angustiarme por lo que veo. O sea, pero todo se sostiene sobre un juicio acerca de la figura y mi forma física, ¿sí? Entonces, primero que puede suceder que yo me esté creando de manera imaginaria una forma física que no tiene nada que ver con la realidad, ¿sí? Entonces mi biología va a intentar acompañar a esa imagen que yo vaya creando. Claro. ¿Sí? Pero también puede ocurrir que en la medida que me vinculo con el espejo, arrojo sobre esa realidad que el espejo me muestra también un juicio, ¿sí? Que hace que mi biología se sostenga en un círculo vicioso, ¿sí? Donde mi cerebro va a generar más y más grasa para cubrir, para tapar, para proteger esos lugares que yo ataco con mi mirada. Oh, ¿sí? Impresionante. Sí. Es muy fuerte lo que estás diciendo y es en realidad asumir que la biología está utilizando esas células grasosas con una finalidad, ¿no es cierto? Siempre la biología tiene finalidad, ¿sí? Le da finalidad a cada cosa que produce. El cerebro no gastaría energía, es el órgano que más energía ahorra, es decir, no usa un céntimo de energía si no fuera porque le parece que es necesario. Mirá vos. Entonces, imagínate el esfuerzo, el trabajo que tiene que actualizar todos los días para mantener todas esas células adiposas en tu cuerpo, si no fuera porque es leal a tu percepción, que te sostiene dentro de ese conflicto. Claro. Y ¿entendés? El programa anterior que habíamos hablado justamente de sobrepeso, vos explicaste por qué esas células, porque la función de la grasa era más liviana, o sea, guarda mayor capacidad calórica, es un gran potencial energético, funciona como aislante y también en ciertas situaciones me hace sentir grande. Claro, para imponerme frente a una situación. Ahora justo encontré acá una imagen que usamos en los talleres y enuncia varias frases, digamos, que estarían vinculadas
a este conflicto activo, ¿no? Pero bueno, básicamente el hecho, esta cuestión de la silueta está vinculada a una emoción básica que tiene que ver con el asco, ¿sí? Entonces, el asco sirve en la naturaleza para que los animales no ingieran aquello que puede hacerles daño, que puede generarle toxinas o puede intoxicarlos. Sí. Por lo tanto, cada vez que yo me miro y activo esa percepción de asco, el estrés aumenta. Yo miro la imagen en el espejo, se activa esta emoción de asco, se detona al mismo tiempo el estrés y aumenta el glucagón, ¿sí? La producción de glucagón, lo que hace que me genere a mí, me genera como una hipoglucemia y eso me da hambre, me va a generar las ganas de comer. Mira vos, por favor. ¿Sí? Entonces, súper importante estar conectado, o sea, ya, a ver, aparte de este trabajo que nosotros hacemos de asumir todo lo que vamos percibiendo a cada instante, esta honestidad brutal, ¿no?, que utilizamos para poder atravesar los conflictos de manera íntegra, cuán importante es que empezamos a escuchar lo que nosotros mismos nos estamos diciendo y contando frente al espejo, ¿sí? Porque eso mismo que nos estamos diciendo y nos estamos contando, primero que está referenciado en un parámetro de belleza que muchas veces es ideal, y que fue pautado en un pasado inmediato o lejano, con el propósito de no sentir algo, ¿sí? O sea, siempre que nos creamos una expectativa de algo ideal, es porque estamos queriendo evitar sentir algo que no queremos sentir, ¿sí? Que por lo general es desagradable, así como nosotros lo juzgamos, ¿no? Entonces, para no sentir algo, y eso tiene que ver con todos los conflictos, en realidad, con la realidad misma, para yo no sentir algo, lo que hago es fabricarme muchas veces un ideal o una expectativa hacia el futuro, un cuerpo ideal hacia el futuro, al que quiero llegar a través de dietas y restricciones y un montón de sacrificios, esfuerzos, lo que sea. Emocionalmente es tortuoso. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente todos los mecanismos, todos los recursos que yo quiero utilizar para no sentir eso son finalmente los que me llevan a sentir eso una y otra vez. Claro, ¿sí? Como que volvemos a Entonces, nosotros para eso, ¿qué recurso utilizamos? La observación ante todo, ¿no? La observación de todos esos planos que están interactuando en un mismo instante. Porque un instante está hecho de una porción de tiempo mínima y al mismo tiempo pareciera súper veloz, pero si yo desdoblo ese instante, va a estar hecho ese instante de un montón de aspectos, de un montón de puntos que pueden ser un punto ciego hasta que yo me implique con él, con ese instante. Claro. Entonces, observar qué es lo que me ocurre cuando estoy frente al espejo es de vital importancia en este proceso de concientización acerca de del conflicto del sobrepeso, ¿no? Súper importante. Así que bueno, durante el taller también lo que hacemos son ejercicios, muchísimos ejercicios que tienen que ver con la conciencia corporal, con el movimiento, para que entremos en un vínculo directo y honesto con este esquema corporal, claro, ¿no? Con el esquema corporal real. Una cosa es la imagen corporal, que sería como el mapa que yo me fabrico a mí mismo respecto de lo que mi cuerpo es, y otra cosa va a ser el vehículo en sí, en el concreto, ¿sí? Esta nave que yo uso para evitar la existencia. Entonces ahí me voy a encontrar con distancias a veces muy grandes entre lo que yo me figuro que mi cuerpo es y lo que mi cuerpo es realmente, lo que me informa desde el concreto. Claro, claro. Entonces, para entrar en un proceso de conciencia acerca del sobrepeso que yo porto, que mi biología expresa, tengo que empezar a vincularme con él, desde todos los ámbitos. Claro, porque lo más importante acá es ver qué me está diciendo el cuerpo. Claro. Y conectarme con esa parte. Claro, claro. Pero para eso tengo que vincularme con el cuerpo, ¿sí? Y ya sabemos que en principio nos juzgamos, nos condenamos, nos justificamos, sí, totalmente, todo eso es inevitable. Totalmente, sí. Pero el proceso se profundiza cuando yo empiezo a escuchar todos esos argumentos. Y empiezo a involucrarme con ellos y empiezo a observar cuántas veces me pongo más en coherencia con los juicios y
y justificaciones incluso que he pautado en el pasado, que estar en coherencia con el instante presente. Porque si yo estuviera en coherencia con el instante presente, mi biología se funcionalizaría de manera inmediata. Ujú. ¿Por qué mi cuerpo tiene que estar parametrizado en un conflicto que viví hace 20 años? ¿No? Y por ahí tengo 20 kilos de más y hace 20 años, ¿sí?, que asumí un rol, una carga particular y la he transitado, ¿no?, llevado a lo largo del tiempo durante 20 años, y hoy veo que son 20 años donde asumí un rol que ya nada tiene que ver con el parámetro de la realidad, pero estoy en lealtad con eso. Claro. Cuando yo tenga la capacidad de observarme y asumir ese nuevo rol, seguramente esos 20 kilos quizás se funcionalicen. ¿Sí? Entonces, porque quizás la situación no es sean otra. necesarios 20 kilos. Claro, claro. ¿Sí? Como también es súper importante dentro de este conflicto de desvalorización estética y del conflicto de silueta, conocer los lugares del cuerpo donde tengo sobrepeso, porque cada lugar del cuerpo tiene una función. Entonces, Qué maravilla. si el cerebro lleva grasa a una parte determinada, es porque quiere reforzar muchas veces la función de esa parte del cuerpo. Pero nos vamos a una pausa ahora, ¿no? Nos vamos a una pausita y enseguida volvemos. Uy, me dejas pensando, ¿vale? Bueno, es la idea. Nada está perdido aún. Si tenés motivos, la verdad sale a la luz, aunque sea expansión. Needed time to clear my mind and breathe the free air. Uf, y acá de regreso. Más animada. Está feliz, qué lindo. Bueno, qué lindo. Bueno. Es lindo recibir buenas noticias. Bueno, vos también recibiste. Buenos La verdad que augurios. tuvimos una pausa que casi nos dimos cuenta porque las dos recibimos buenas noticias Qué al mismo tiempo. lindo, Fue re loco. sí, Pensar que todavía sí. le llamamos buenas noticias, ¿no? Pero algo se ha expandido en el diseño porque entraron ahí como Sí. elementos nuevos de pronto, Sí. ¿no? Y nos llenó, por lo menos mi identidad en este momento rebosa de felicidad. ¿Sabes qué es lo genial en todo esto? Es que esto te impulsa a estar cada vez Más disponible. más disponible y más plantado en ese no sé y en la incertidumbre. De que no me dé tanto miedo, de que no, como te digo, justifiquemos poniéndole cosas por delante, bambalinas por delante, velos por delante, porque no me animo a esa incertidumbre. Y realmente cuanto más suelto y más digo, y bueno, no sé cómo, es cuando más se resuelven las cosas. Ujú. Y darme cuenta que a veces, aunque no quiero que me pase cierta situación, a veces pasan para que yo me dé cuenta que hay que integrar cuadritos. Es que y si la realidad había misma- una finalidad tras Total. eso. Pero es que si la realidad misma viene proyectada desde ese aspecto esencial y original para que exploremos algo que sin dudas tiene una finalidad, tiene un propósito. Claro. O sea, ¿de qué vale resistirme, no? ¿De qué vale resistirme a vivir la realidad tal y como se me está manifestando? Pero bueno, como que mejor es si se da de vacaciones, ¿no? No sé si se da como te anuncia que te vas de vacaciones y vos ni te lo esperabas, por ejemplo. Eso me encantó. Qué lindo. Eso es re lindo. ¿No? Eso es Me algo digas. espectacular, pero bueno, yo estaba ya tan disponible, tenía tan asumido que posiblemente no me fuera de vacaciones. Bueno, también tengo el privilegio de viajar bastante, aunque no sean por vacaciones, pero bueno, para mí todo lo que sale de verano son vacaciones. Y que salga de esta manera así completamente inesperado fue un flash. No, me encantaba, yo te decía, hoy no habíamos empezado el programa y te decía,
como sea, Vale, necesitas vacaciones. ¿Viste? Te vas aunque Mirá sea qué loco. una semana. Mirá, bueno. Te estaba Y yo- obligando, no y es yo te decía, así. bueno, no sé, Mahue, mira que estoy. Bueno, ¿cuánto pasó? 45 minutos. Qué maravilla. Re loco. Bueno, Bueno, vamos a continuemos seguir con esto, lo de- porque ahora se me detona mi conflicto de silueta, ¿no? Si me tengo que poner una bikini, que me cabe, ¿no? Ah, mirate vos. Claro, mirate claro. vos, flaca, que me espera a mí. Justo estaba. No, para, porque una cosa es no tener exceso de grasa, ¿sí? Y otra cosa es, ponele, en mi caso, yo no creo tener exceso de grasa realmente, pero hay algunas partecitas de mi cuerpo que ahí me muestran algún conflictito de silueta, en el sentido que yo me miro al espejo y toda la zona del vientre, vamos a decir, no Me le vamos a llamar encantaría- panza ni nada de eso, Me pero encantaría, no, Vale, no es el eso. aspecto más amado Por de mí ejemplo, misma, vos ¿viste? sabés que Pero bueno, vengo observándolo ya, aprovechando todos estos recursos que estamos descubriendo al mismo tiempo. Cuando nosotros empezamos el taller de sobrepeso, lo empezamos, por supuesto, no sé, en su momento eran 30 y pico de diapositivas y ahora ya tienen como 60, ¿no? Porque fuimos descubriendo un montón de cosas. A nosotros también se nos habilitan todo el tiempo nuevos potenciales acerca de la percepción que tenemos del conflicto sobre el cual estamos trabajando, ¿no? Entonces arrancamos con una idea del sobrepeso, que fue la base, y luego se fueron desplegando tantas cosas, que hasta a mí misma me ha permitido empezar a vincularme de a poco, porque la verdad es que lo descubrí hace 15 días. Dije, la verdad es que yo también podría empezar a usar todos estos recursos que estamos trabajando y habilitando para otros y empezar a aplicarlos bien conmigo misma, a ver qué hay ahí, ¿no? Porque yo no tengo sobrepeso ahora, pero he tenido mucho sobrepeso en algún momento. Eso ya lo he contado en otros programas. Y bueno, ¿cuánto de mi percepción sin dudas cambió para que yo no vuelva a transitar esa respuesta biológica? Pero ¿cuántos puntos de mi percepción todavía no cambiaron? ¿Sí? Y es gracias a esta profunda observación que vamos madurando, que yo voy observando que todavía hay ahí como un conflictito activo, ¿no? Vale, se me ocurre como para ver si también podés ampliar un poquito antes de empezar a ver las zonas, ¿no? Las distintas zonas y la del vientre y etcétera, etcétera. Primero que, o sea, por más, como vos decís vos, no tengo un gran sobrepeso o un sobrepeso, de decir, bueno, esa reconexión con nuestra biología, que es genial, que sea genuina, esa es la importancia por sobre todas las cosas. Es como cuando uno dice, uy, porque estoy a dieta y porque esto, yo digo, no lo llamen dieta, o sea, la historia que me alimento de tal manera porque siento que mi cuerpo resuena y es lo más sano y lo que necesita en ese momento. ¿Sí? Entonces... claro, no tiene nada que ver con la idea de dieta que nos hemos hecho, porque para vos vincularte con tu cuerpo, ¿sí? Y empezar a darle desde el ámbito de la nutrición lo que necesita, no necesitas hacer una dieta. Solo estar conectado con tu cuerpo a cada instante. Y tu cuerpo te va a decir a cada instante si necesita comer o no y qué necesita comer. Claro, genial. Lo que pasa es que ya tenemos tantas pautas desde lo nutritivo para, o sea, un modo tan pautado y tan condicionado para alimentar a nuestro cuerpo, ¿sí? Que hasta, no sé, a veces me pasa ir al polideportivo y veo cómo esta cuestión de los mitos acerca de la actividad física, donde ves gente caminando con la botellita de agua y van a caminar media hora y van con la botella de agua solo porque se creyeron el mito de que te podés deshidratar, cuando por ahí tienen, no sé, digamos, líquido en exceso. Sabemos que la base del conflicto del sobrepeso tiene que ver con un conflicto de prófugo, que se trata de retener líquidos. Por lo tanto, mirá si tu biología no tiene líquido disponible como para que vos no te deshidrates. Aparte te pasa que entonces, a veces que sí hay días que sí tenés sed, te digo, vos voy al gimnasio, claro, el día que tenés sed, sí, hay otros días que mi botellita tiene 3 sorbos nada más. Claro. O sea, respeto lo que me pide totalmente el cuerpo. Pero es de eso se trata, de existir a cada instante desde lo biológico, ¿sí? Vos fíjate que los animales no toman litros de agua por día. No. ¿Sí? Son muy conscientes a la hora de tomar agua. Vos sacás a los perros a caminar, a pasear, toman agua, ¿sí? Qué sé yo, 5 minutos, no sé si llegaron a tomar 1 litro.
¿no? Y nosotros nos hemos impuesto toda una serie de hábitos que la verdad se basan en mitos, ¿sí? Porque hasta he leído Claro. alguna teoría por ahí donde dice que no está bueno tomar mucha agua. Viste que te dicen que tenés que tomar 3 litros mínimo por día. La realidad es que hay que tomar lo que Lo tu que yo biología quiera. te pida, ¿no? Exactamente. Lo Pero que bueno, quiera. como desde esa creencia en un montón de mitos que desde la ciencia también se han divulgado, bueno, desde los mismos mitos miramos también nuestro cuerpo, desde un ideal mítico acerca de cómo mi cuerpo tendría que ser, Ujú. ¿no? Entonces, también llegan al taller muchas veces personas que han tenido sobrepeso de toda la vida, de siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo este conflicto de silueta afecta? ¿Sí? Porque, ¿cuál es el ideal que te armaste? Un ideal que desconoces completamente. Un ideal completamente imaginario. Y basado en ese ideal de cuerpo que te fabricaste, te atacás a cada instante en tu, ¿cómo se dice? En tu esquema real. Vale, yo te hago una consulta porque estamos hablando del sobrepeso, Sí. Que es la gran mayoría, pero también está la parte de las personas que son súper delgadas y Ajá. sufren muchísimo también. Sí. Ujú. La pasan mal, te digo, porque mirando por la ventana, les contamos a la gente, tenemos un gran ventanal precioso, iba mirando recién la gente que iba Sí, pasando sí, sí. y Es. pasó de todo tipo de personas. Y mirando los cuerpos, Todo el mundo tiene o sobrepeso. sea, también está la otra parte que no sé también si se trabaja en este laboratorio o se ve sería otro aspecto, ¿no? Pero bueno, estaríamos como, a mí, ¿no? Se me ocurre, como en el amor, el amor-odio, bueno, Claro. la extrema delgadez, que hay gente que la pasa muy, muy mal, y bueno, el sobrepeso, la obesidad, o sea, tenemos las dos caras, ¿no? Ajá. Sería el mismo conflicto en realidad, porque así como la grasa se utiliza para imponernos frente a una situación, es decir, en la condición de ataque, digamos, en el caso de activarse el conflicto de huida, lo que vamos a hacer es tener que ser absolutamente delgados para poder escurrirnos entre las piedras, entre los elementos de la realidad, ¿no? Entonces ahí vas a tener el conflicto de extrema delgadez. Dice, si no se puede ser imponente, entonces hay que hacerse chiquito para poder escaparse más rápido, ¿sí? Del predador o de lo que nosotros percibamos como predador en la realidad. Entonces en ese caso vamos a tener una delgadez que es extrema en lugar de gordura. Es decir, que un estrés de agresividad frente a un estrés de agresividad, porque acordate que acá en el conflicto de grasa es súper importante también que en la percepción está activo una noción de agresividad que viene desde afuera, ¿sí? Y que yo también la puedo proyectar desde adentro hacia mí mismo, ¿no? Entonces, en ese contexto de agresividad tenemos dos posibilidades. O ser obeso en situación de ataque, es decir, si yo me quiero imponer, o defenderme, o me quedo resistiendo la agresión, o ser muy delgado en situación de huida, ¿sí? Que sería, bueno, saliéndome del contexto, ¿no? Pero bueno, por lo general las personas cuando tenemos sobrepeso estamos en un conflicto de resistencia, de tolerar la carga, de creerme que tengo que sostenerla, de que soy digno de sostener esta carga, creerme que soy el único que puedo sostener esta carga. Entonces nos vamos a encontrar con personas que dentro de la familia justo el que tiene más sobrepeso es el que sostiene a todos, el que contiene a todos, el que acompaña a todos. Y bueno, ahí tenemos no solo un conflicto de sostén, ¿sí? Sino que además la persona está renunciando a su propio rol. Por eso tenemos una grasa que no está siendo funcional. No está siendo funcional para con el rol que esa persona vino a cumplir. Claro, porque claro. está en lealtad con una historia, ponele una historia familiar, con un argumento que no le es propio. Claro. ¿sí? Y que lo toma como propio. Pero tomar como propio ese argumento no le permite asumir su propio rol dentro de la existencia. Y bueno, otro de los conflictos que estaban detrás que nosotros vamos descubriendo también es una
Lo que pasa es que hay que traducirlo a otra frase esto, pero es una gran inmadurez emocional. ¿Qué significa ser inmaduro emocionalmente? Esto lo hablamos la otra vez. Sí, hablamos un poco. No es lo mismo que, a ver si madurás un poco y te la bancás. No, es justamente al revés, ¿sí? Estar inmaduro emocionalmente significa que te quedaste anclado en un momento de tu vida, en una forma de sentir muy particular, y que esa emoción desde el pasado gobierna tu existencia. Entonces, en pos de evitar volver a sentir esa emoción, que es de una inmensa vulnerabilidad, por eso las personas, cuanto más sobrepeso tienen, más sensibles son. A eso le llamamos inmadurez emocional. Claro. ¿Sí? Tienen una enorme sensibilidad respecto de todo lo que sucede, todo los conmueve, los afecta. Sí, Entonces, totalmente. Esta biología que se siente todo el tiempo atacada, colapsada, tiene que sí o sí producir células adiposas para que esta persona se sienta protegida de ese contexto, que la hace sentir una y otra vez vulnerable. Entonces, la invitación a lo largo del taller es a madurar esa vulnerabilidad, ¿sí? Primero, a descubrir en qué lugar del tiempo nos quedamos parados, ¿sí? Porque ese parámetro de sensibilidad es el que todavía hoy nos opera. Y luego empezar a madurar nuestra capacidad de respuesta para con las emociones. Sabemos que la emoción es una química, ¿sí? Que muchas veces nos desborda. Bueno, tenemos que habilitar ahí una disponibilidad para que frente a estas situaciones de desborde, en lugar de yo sentir que tengo que protegerme y evitar sentir esto, animarme a sentirlo de manera íntegra, casi te diría de una manera solamente biológica, entregarle la química a mi biología para que mi biología haga lo único que sabe hacer, que es adaptarse y generar capacidad de respuesta frente a todo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, las personas que tienen sobrepeso, muchas veces con tal de evitar el colapso, reprimen la emoción o prefieren pensar en otra cosa, ¿sí? O responden de manera leal a los argumentos que se les imponen, y de esa manera no vinculan con ese aspecto emocional y genuino, pero inmaduro, que quedó parado en el tiempo. Es como se defienden para sobrevivir. Exactamente. Pero en ese defenderse para no sentir lo que no quieren sentir, terminan sintiéndolo todo el tiempo porque se sienten vulnerados todo el tiempo, se sienten vulnerables todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo maduramos a esas emociones? Entregándolas a nuestra biología. ¿Sí? Para que nuestra biología haga lo único que sabe hacer. Qué Entonces, loco, frente ¿no? a una Porque gran tristeza, en vez de ponerme a pensar positivamente, lo que hago es sentir esa química tal y como es y evitar ese desborde mientras dejo que mi biología haga lo que sabe hacer frente a eso. Y yo asumo un no sé. Uh-huh. ¿Sí? Claro. No, que decía, qué loco, ¿no? Porque iba pensando y pensar que generalmente son personas que se sienten fuertes porque como decíamos, su aspecto físico es grande, se sienten fuertes. Y no, se da totalmente lo opuesto. Lo que pasa es que gracias a la grasa se construye un camuflaje de protección. Uh-huh. ¿Sí? Entonces Está ese clarísimo, camuflaje vale, clarísimo está. les hace ver de manera positiva lo que no quieren, lo que se niegan a asumir de manera negativa. Totalmente, ¿no? sí. Entonces está este famoso dicho también, bueno, seré un gordito, pero soy un gordito feliz. Entonces también vas a ver que las personas con sobrepeso se crean un camuflaje de buena onda, de protección, de contención, de tolerancia, de optimismo. Pero adentro, ¿sí? Ese es el camuflaje de la identidad. Uh-huh. Pero adentro, esto no es más que un escudo protector, ¿sí? Para no ser lastimado. Claro. Se crea una falsa idea de estar bien o de sentirse bien. Pero hasta que no asumamos y aceptemos nuestros miedos tal y como son, no vamos a poder madurar a ellos. Claro, porque si llegamos al punto de la honestidad, claro, lo que verdaderamente siento, ¿qué pasa ahí? Claro, colapsamos. Claro. Pero también te das cuenta dónde estás. ¿Sí? El colapso no es más que una expresión de la inmadurez desde la cual estás habitando el instante. ¿Sí?
de la falta de respuesta que tenés frente a esto que está sucediendo. Eso es el colapso. Claro. Nada más. Es lo mismo que lo que llamamos conflicto en la realidad. Conflicto, sí. Pero es una oportunidad inmensa esa crisis para acceder a una forma nueva de gestionar. Ujú. Vale, y volviendo que ibas a hablar un poquito más de las distintas partes del cuerpo y sí, tenía su por acá significado. algunas frases que son típicas de que tenemos un conflicto de sobrepeso activo que tiene que ver, bueno, necesito protección, o cuando estoy en un programa de que no quiero que el otro me toque, ¿sí? Porque por ahí no me siento digno tampoco de ser tocado. Eso está vinculado también al conflicto de sobrepeso. Ujú. No Qué me siento digna, interesante. no me siento apta para ser tocada. Eso es de plano 3, ¿no? De tercera etapa. No me siento apta para ser tocada. Entonces, en los lugares donde no me siento apta para ser tocada, lo cubro de grasa, ¿sí? Muchas veces podemos encontrar sobre esas zonas historias de abuso, ¿sí? Historias de críticas o de burlas durante la infancia. Mirá vos. Entonces, por ahí mujeres que se han desarrollado muy prematuramente, entonces en el colegio te cargaban, ¿no? Porque tenías más cola o porque tenías más pechos o porque... Y bueno, todo eso en un futuro... Estamos hablando de hace unos años atrás. Sí, no tantos. Porque si vamos en coherencia, claro, no tantos, es verdad. Bueno, hoy no, hoy... Hoy están felices las niñas. Bueno, pero qué bien cómo cambiaron su mentalidad, porque no es una frustración. No, hoy se Hoy habita no. el cuerpo desde un parámetro distinto, por lo menos en Totalmente, los adolescentes. totalmente, sí. Se ve muy claro eso. Pero bueno, dentro de los resentires, para tener claro lo que es un resentir, es un riel. Es un riel que está afectando está presente en nuestra neurología y está presente a nivel de nuestras emociones y de nuestros pensamientos casi de manera constante. Lo que pasa es que nosotros solemos reprimir o tapar, digamos, negar todo ese circuito. Pero bueno, dentro de los resentires, como te decíamos, encontrar necesito protección, necesito que no me toquen, ¿sí? O me abandonaron, me engañaron. Necesito no sentirme atractivo o atractiva para el otro. No valgo nada. Por ejemplo, solo quiero ser madre y no mujer. Acá encontramos un riel muy típico de las mujeres después de ser madres. Mirá vos. Que ya están más vinculadas con su rol materno que con su rol como mujer, como hembra. Otro que está enlazado al resentimiento, ¿no? Me engañaron tantas veces, me traicionaron tantas veces. No creo en nada ni en nadie. O no quiero mostrarme débil. A nadie le gusto, empezando por mí especialmente, ¿no? Claro. Me han traicionado muchas veces, no tiene caso ser atractiva. Lo primero ahora son mis hijos, entonces acumulo grasa para poder protegerlos, darles calor. Me siento sola, entonces como por aburrimiento o como para llenar un vacío, ¿sí? Debo cargar con mis padres o debo cargar con alguien importante para mí. Y bueno, esos estarían así como entre las frases típicas programantes del conflicto del sobrepeso, así como resentires. Bueno, medio que llegamos al final, ¿no? Después hay otros conflictos que tienen que ver con el conflicto de identidad, que es el recto ectodérmico y tiene que ver con el lugar que ocupo dentro del espacio que habito, ¿sí? Entonces me pongo voluminoso para ser visto o para ocupar un lugar determinado. Entonces, bueno, y después los lugares del cuerpo, ¿sí? Donde cuando se acumula grasa en los brazos, por ejemplo, ¿sí? Es porque tengo el conflicto de tener que sostener a otros o determinadas situaciones. Entonces, en la parte alta de mi espalda y en mis brazos, voy a estar como... Voy a tener grasa para poder sostener, ¿sí? Sí, Cuando sí. tengo grasa en la panza, muchas veces es porque tengo memorias de hijos que quizás nacieron finalmente, pero esta cosa de querer una y otra vez que vuelvan al vientre, ¿no? Para protegerlos, sentir que el mejor lugar del mundo para mis hijos fue mi vientre. Qué loco. Después otros significados que tiene el tener mucho abdomen,
Dice, mi vida la controla mi mujer, en el caso de los hombres. Viste que cuando los hombres se casan, muchos de ellos no era se ponen porque, voluminosos. No era porque comían re rico, porque la mujer cocinaba re rico y a veces no coincidía, porque la mujer era horrible cocinando. Claro, pero decime cuál es la finalidad de una mujer que... O sea, antes, ¿qué decían nuestras abuelas? Cocinale rico, te decían, cocinale. O sea, era claramente una técnica manipulatoria. Y el hombre desde su inconsciente lo capta, por favor. Es tremendo, las mujeres somos... Mi vida la controla mi mujer, sí, a través de la comida, a través de marcarte los horarios, que tenés que ir y venir, buscar a los chicos. Bueno, nada, la panza del varón tiene que ver mucho con eso. ¿Y panza de mujer que no han sido madre? Bueno, ese sería mi caso. Ponele. Bueno, muchas veces hay varias cosas que podrían estar ahí, sí, afectando. Descubrimos que, por ejemplo, muchas mujeres que tienen panza y que no han tenido hijos, puede ser, primero hay que ver no tener hijos desde dónde, si desde la pura elección o desde la impotencia, ¿sí? Porque entonces esa pancita me puede llevar a igualarme a las mujeres que ya tuvieron hijos, ¿sí? Entonces, de un modo estoy como siempre en un embarazo incipiente, ¿sí? Para negar esa incapacidad de tener hijos, ¿sí? Ese sería uno de los programantes. Y la otra, bueno, habría que ver qué historia hay con ese vientre. Yo, por ejemplo, en mi familia, mi mamá toda la vida, ya desde muy chiquita recuerdo esa frase, y me decía, ay, esa es la panza de los Ruiz Díaz, esa es la panza de los Ruiz Díaz. Claro, no, ahí hay una cuestión re de identidad también, ¿no? Entonces era, bueno, vos sos Ruiz Díaz porque tenés la misma panza que yo, ¿viste? Claro. Y la realidad es que mi hermana no tiene esa panza. O sea, mi hermana se ve que asumió el otro apellido, el apellido paterno. Claro. Yo asumí el apellido materno. Maldita, ¿por qué asumiste el otro apellido? Claro. Y yo creo que lo que hay mucho en este último tiempo de mi panza, porque yo hace 2 años cuando corría, cuando hacía actividad física y eso, llegué a una instancia donde no tenía nada de panza realmente. Pero claro, después de dejar la actividad física, creo que activé ahí este conflicto de imagen donde me miraba al espejo y empecé a visualizarme yo lejos de la realidad, pero a verme más fofa, más panzona, claro, y empezó a crecer la panza. Ese es también en una programación, decía el miedo, dejo el gimnasio engordo, saco panza y bla, bla. En mi historia siempre hubo como un hábito de esconder la panza, ¿sí? De no mostrarla la panza. También esto puede estar relacionado a embarazos que tuvieron que ser tapados o negados, ¿sí? Ponele, mi abuela, su primer embarazo, no estaba casada, entonces los primeros meses ocultó su embarazo. Entonces, como memoria de esa instancia, de esa historia, puede quedar esa pancita de 2-3 meses, que fue vendada, que fue ocultada. Bueno, de ahora en adelante todos los cuerpos de la descendencia la denuncian a esa panza, la dejan en evidencia, sí, lo que no fue visto. Tremendo. Bueno, el abdomen también tiene que ver con sentirse atacado en la integridad. A ver, la grasa abdominal tiene la función de proteger los órganos vitales, ¿sí? Los órganos más importantes. Entonces el cerebro pone mucha grasa alrededor porque la grasa es fácil de reponer al mismo tiempo, le consume energía pero no tanta como la de los tejidos. Entonces, frente a situaciones de violencia o de estar en peligro mi integridad, qué sé yo, el peligro de ser apuñalado, el peligro de recibir un disparo, ¿no? Eso puede activar un conflicto de sentirse atacado en la integridad, ¿no? Otra que es interesante también, esta es separar el corazón del sexo, ¿sí? Sería como separar las emociones de mi sexualidad. Apa. Y que en general aparece la panza en las personas que tienen sexo sin amor, podríamos decir, ¿sí? Entonces, o personas que trabajan con su cuerpo desde lo sexual, y que por ahí sienten rechazo o asco de las personas con las que tienen que vincularse, y la panza aparece ahí como una protección, como la posibilidad de separar entre lo que siento y lo que deseo, ¿no? A nivel sexual. Qué interesante. ¿Te parece? Nos vamos a una pausita. Ahí me dieron el ok, seguimos un ratito más, así que no se vayan. Bueno, espectacular. Los que están online,
Bueno. o escuchándonos por la FM, la frecuencia 89.5, Radio Municipal. En un ratito regresamos. Me subí a ese tren sin ningún destino. Nada tengo que explicar. Y acá estamos de regreso, seguimos con el sobrepeso. Me dejaste ahí, wow. No puede ser tan precisa toda esta información. Imagínate todos los fichones que me van cayendo. Sí, zarpado, ¿no? Tremendo. Así que bueno, seguimos en relación a la panza, el abdomen acá. ¿Hay más todavía? Hay algunos más. Escuchate, Claudita. Nosotros no tenemos ese problema, Claudia, igual. Esto no se lee literal, sino que después se trabaja en relación a lo particular, ¿no? A la historia de cada persona. Todo esto puede tener muchísimos matices. Claro, ¿no? claro. Otras cosas detrás, sí. Bueno, relacionábamos al abdomen también como una posibilidad de separar las emociones del sexo, ¿no? Luego, proteger el sexo. Hay un tipo de grasa, digamos, del abdomen que a veces cuelga sobre los genitales. Entonces puede estar asociado a complejos relacionados con los genitales. Ahí se le dice mantel, digamos, a esa parte del abdomen que cae sobre el vientre, ¿sí? Y bueno, vos pensá que, por ejemplo, en el caso de los hombres, lo importante que es la conexión con el miembro viril, ¿no? Entonces, los hombres que tienen este mantel sobre sus genitales no se los pueden ver, ¿no? Y hay algo ahí, sí, hay algo relacionado a esa genitalidad, ¿no? Y bueno, puede estar relacionado también a no querer tener sexo. Allá no quiero tener más hijos, dice resentir. Puede ser en el caso de las mujeres que, claro, por ahí no quieren volver a tener la panza y el hecho de no querer tener más panza hace que tengan más panza, porque lo que se activa acá es el conflicto de silueta y entonces el cerebro va a ir a poner grasa donde vos atacás todo el tiempo. Tremendo. Y bueno, la función de proteger las emociones, básicamente, porque tenemos en el vientre la conexión con las emociones más viscerales. Entonces, ojo, no es solamente protegerme de las emociones que me hacen sentir vulnerable, ¿sí? Sino también es tapar o proteger esas emociones de agresividad, esas pulsiones de agresividad que reprimo. Ya sabemos que la ira, el odio, la rabia se sienten en la parte más baja del cuerpo por lo general, ¿sí? A la altura del ombligo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí muchas veces tapamos, ¿no?, esas emociones acumulando grasa. Bueno, con la grasa se juntan los hombros, en los brazos. Por ahí el mandato también está siendo el de debo ser fuerte, debo ser el mejor, debo ganar. Solo cuento conmigo mismo. Ese es otro gran resentir del conflicto de sobrepeso. Solo cuento conmigo mismo y con nadie más. Esto está muy relacionado al conflicto del prófugo. El pez afuera del agua no cuenta con otra cosa más que con su propia biología, su propia existencia, ¿sí? Fíjate acá cómo se relacionan un resentir con los conflictos que ya fuimos mencionando, ¿sí? Bueno, llevar todo a mis espaldas. Tengo que llevar todo a mis espaldas, o yo cargo con todo, cargo con todo. Claro. O sea, para esto sirve escucharme en mis rieles, escucharme en mis pensamientos, porque todo el tiempo yo estoy siendo informado acerca del riel que estoy transitando o habitando. El tema es si me permito hacerme consciente de ello, ¿sí? Entonces, bueno, las personas que llevan la grasa en los hombros o en los brazos, dice, les quieren hacer felices a los demás. Típico también, quiero hacer feliz a los demás, porque en el fondo lo que hay muchas veces es una necesidad de ser aceptado y necesidad de ser amado. Entonces lo que vamos a buscar también detrás de todos estos resentires es cuál es la necesidad que la persona no quiere sentir, no quiere asumir. Siempre es una necesidad muy primitiva. Las personas que tienen grasa entonces en los hombros y los brazos también les cuesta reconocer sus necesidades, porque si están en este programa de solo puedo contar conmigo mismo,
Van a ser personas que les cueste reconocer sus necesidades y reconocer que necesitan la ayuda de otros o aceptar la ayuda de otros, ¿sí? Porque justamente el ser fuerte depende de que yo me baste a mí mismo y que sostenga a todos los demás o no. Bueno, y les cuesta negarse, les cuesta decir que no, ¿sí? Bueno, y cuando la grasa que se acumula nos queda acá solamente de las caderas y la cara y el cuello. Cuando tenemos exceso en la cadera, los rieles que tenemos ahí es un riel de protección, como si fuera la mamá gallina es esto, ¿sí? Entonces el que genera quizás que todos se reúnan a su alrededor, como si fuera la gallina que tiene a todos los pollitos alrededor. Qué bárbaro, entonces, qué bárbaro. Tiene que tener como un diámetro, ¿no? Para cubrirlos a todos, exacto, que nadie me quede afuera. Sí. Claro. Bueno, también está ligado a abusos, violaciones o tocamientos, ¿sí? O puede tener que ver con no ser atractivo, ¿sí? O con la necesidad de generar curvas. Acá es interesante el punto de la cadera, ¿por qué? Porque en la naturaleza el macho mide el potencial, digamos, de reproductivo de una hembra a través del tamaño de sus caderas. Fíjate que los hombres en general ven el tamaño de la cadera de la mujer porque desde su inconsciente más primitivo observan o captan si esa mujer está apta o no para la reproducción. Mira vos. Entonces viene de ahí en parte esta configuración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, hay que recabar acá o observar cómo fue la historia de esta mujer al momento de su desarrollo, ¿sí? Porque las hembras, cuando entramos en la pubertad, en la fase de desarrollo, ¿qué ocurre con nuestros aspectos sexuales? Nos ponemos más exuberantes, se exacerban esos puntos, ¿no? Sí, sí. O sea, engrosamos nuestras caderas, nuestra cintura se afina, aumenta el tamaño de nuestros pechos. ¿Y eso qué genera? Una atracción muy grande de los machos, ¿sí? Pero si hay en la historia familiar memorias de abusos, de violaciones, de ataques a la integridad por la condición sexual, por el aspecto sexual, ¿no? Entonces puede que en un futuro esa misma parte del cuerpo, que fue mirada con deseo por parte del predador, la mujer intente ocultarlo, ¿no? Familias donde por ahí hay abusos o el abuso es una moneda corriente, es normal que las hembras o los que sean abusados aumenten de peso para no ser atractivos, para no atraer al predador, para no atraer al abusador, ¿sí? Y bueno, y lo mismo, ya no quiero tener sexo, ¿no? Entonces acumulo grasa justamente en las partes que rodean los genitales. Wow. Bien, interesante, ¿no? Súper interesante. Y bueno, cuando tenemos grasa en la cara o en el cuello, el conflicto que está detrás es no me siento atractivo o temor al rechazo. Este temor al rechazo está relacionado también al riel que genera el acné. Sí, es el mismo conflicto de silueta. Me miro y no me gusto. Entonces, como no me gusto, me ataco, o sea, me juzgo y me digo cosas horribles. Entonces, bueno, el cerebro va a ir a llevar grasa o reparación a esas zonas que son atacadas. Y cuando la grasa es en todo el cuerpo, es casi siempre porque tengo que mostrarme fuerte, ¿sí? O debo mostrarme seguro y feliz. Entonces, bueno, nada, todo esto es lo que trabajamos, pero de manera intensa y profunda a lo largo de los talleres para encontrar la particularidad, ¿no? Genial, sé que ahora está terminando uno, bueno, después nos están terminando varios, está terminando mañana termina, mañana termina el de Morón, que fue súper intensivo, que fueron 4 sábados de 5 horas, mañana también termina el de Varela, que fueron 5 encuentros de 4 horas, el miércoles termina el que hicimos acá en Rodríguez, que fueron 6 o 7 encuentros en total de 3 horas, ¿sí? Y bueno, el de Flores ya lo dimos por cerrado y nada más. Ahora estamos activando en enero. El 9 de enero empieza el de Eso quería preguntarte. El de Saavedra,
que está de Puente Saavedra a 4 cuadras vamos a estar más o menos. Lo está organizando Silvia López y toda esa info la pueden encontrar en Facebook. Bueno, genial. Como lo mismo también estamos iniciando un módulo de capacitación, podríamos decir, o de introducción a lo que es la decodificación de campos biológicos y de realidad en Pilar. Acá cerquita. Y empezamos también el primer sábado de enero. Ese Bien. se va a cursar durante todos los sábados del verano. Todos los sábados de enero y todos los sábados de febrero, ¿sí? Y estamos viendo si vamos a cursar algún sábado de marzo o lo resolveremos con algún domingo de febrero también, ¿sí? Que esto es de así, cursada se va. son 10 clases en total. No, Sí. no es para nada lineal. No, se va armando, largamos, se va armando. Se va armando. Ya estamos súper acostumbrados en eso, así que bueno, todo aquel interesado, ya sabe, se contactan, repetí el mail tuyo, ¿vale? Mi email es valerie, con i latina, con puntito, ¿no? valerie.deguis@gmail.com. Muy Y bien. si no, me encuentran en Facebook también en el 2, Valeria Deguis y Valeria Deguis 2. En el 2 puedo recibir solicitudes. Y cualquier consulta, ya saben, le preguntan. Sí, a me pueden Vale. mandar mensajes también. Sí, no hay problema con eso. Bueno, está genial. Así que bueno, nada, extenso el programa. Bueno, gracias Claudita. Sí, y gracias que a nos Claudia. extendimos unos minutitos más. Gracias. Y bueno, gracias a todos por estar del otro lado, tras bambalinas ahí sosteniendo esto que se hace llamar Enlace al Origen. Me mandé eso. Me esperabas, bueno, No esperaba que te ibas a callar. Vamos de nuevo, vamos, parezco la maestrita, vamos, 1, 2, 3, ya. Enlace al origen. Bueno, los Ay, esperamos qué risa. el próximo viernes, 14 horas, aquí, bueno, frecuencia. ¿Vos vas a estar 89. el próximo? ¿El próximo? Sí. Listo. Bueno, ahora vamos Ya. a ir coordinando las presencias y Sí. ausencias. Vamos Bueno. a estar medios así, presencia, ausencia. Sí. Quizás, no sé si hay alguna transmisión de algún otro lado. No, recuerden que nos escuchan por iVoox y Sí. recuerden que nos pueden hacer preguntas también. A veces nos sentimos medio solas acá porque no tenemos intercambio con los oyentes. Pero bueno, Pueden nos mandarnos preguntas. Sí, pueden escribirnos preguntas en el iVoox o escribirnos también por Facebook. Exactamente. Si tienen alguna inquietud o tienen algún tema que les parece que quisieran que desarrollemos. Vamos a ver para el año que viene, vamos a armar, ¿qué le parece, señorita Deguis, el Facebook de la radio, del programa? ¿Qué le parece? No sé, no sé No, si me va a dar fío acá no administrarlo, quiere. pero por el momento si vienen muchos cambios para la radio, ya sabemos que vamos a empezar a ser emitidos por otra emisora lógica y Estamos muy así por internet, ¿no? contentas, Y se felices. vienen también, bueno, los invitados vía internet, algunos presenciales, seguramente Nair va a ser una de las invitadas ahí porque ella es la que trajo los circuitos, pero por ahí vamos a poder tener algún invitado de Austria, Por o, supuesto. bueno, diferentes puntos. A Nair, ver. imagínate, una de las primeras, ya que transmitimos, según lo que nos contó los otros días, Frecuencia Uruguay, nosotros Claro, acá claro, con y el ella- 89.5, sí. 598, Sí, sí. al revés. Ella está bueno. conduciéndonos desde el futuro. O sea, Claro. La realidad es que ella nos informa desde el futuro y desde allí Qué nos cosa. conduce el programa. Nosotros solamente captamos la info con nuestro margen de error. Calendaria full. Sí, a full. Bueno, buena semana para todos. Buena semana para todos, chau.